Hoy nos vamos a sumergir en un concepto teológico que es fundamental, pero que la verdad a menudo se malinterpreta. Es esta idea de la Iglesia como sacramento universal de salvación, una afirmación bastante potente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué significa realmente. Y fíjense, toda esta conversación arranca de aquí, de esta frase clave del Concilio Vaticano II. Dice que la Iglesia es como un sacramento. Así, tal cual. Una expresión que de primeras ya nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta bastante importante. Pues sí, esa es justo la cuestión central que vamos a intentar aclarar. A ver, ¿cómo es posible que una institución, una organización visible, humana, con su historia, se describa con una palabra que normalmente usamos para hablar de rituales muy concretos, como el bautismo o la Eucaristía? Suena un poco extraño, ¿no? Vale, para poder entender esto de que la Iglesia es un sacramento, lo primero es lo primero. Tenemos que tener claro qué es un sacramento en sí. Y es que la definición clásica de este término, esa es la llave de verdad, la que nos abre la puerta a todo este concepto. Aquí está la clave. Un sacramento, en el fondo, es como un puente. Es algo que podemos ver, que podemos tocar, pensemos en el agua del bautismo, por ejemplo, y que nos conecta con una realidad que no podemos ver, la gracia divina. Y ojo, porque es un signo que no se queda en simbolizar, no, sino que realiza, que hace presente eso que está simbolizando. Y esta distinción es fundamental para no liarnos. A ver, cuando se dice que la Iglesia es un sacramento, no es que de repente haya un octavo sacramento en la lista. Para nada. La palabra se usa aquí en un sentido mucho más amplio, más analógico. Es la Iglesia entera, en su ser, la que funciona como ese gran signo visible de la salvación. Los 7 sacramentos que conocemos, el bautismo, la comunión, etc., serían como los momentos cumbre, los puntos concretos donde esa realidad sacramental de la Iglesia se hace más densa, más tangible. Bien, pero entonces, ¿de dónde sale esta idea? ¿Por qué llamar sacramento a la Iglesia? Bueno, pues todo el fundamento de esto es una analogía muy profunda con la persona del propio Cristo. Y esta cita de San Agustín nos da la pista definitiva. Teológicamente, fíjense, antes incluso de hablar de la Iglesia como sacramento, se habla de Cristo como el sacramento original o primordial. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque en él lo que es invisible por naturaleza, Dios mismo, se hizo visible, se hizo tangible en una persona humana. Él es, por así decirlo, el primer y más perfecto puente entre lo visible y lo invisible. Y aquí es donde la analogía se ve con una claridad increíble. Pensemos en Cristo. Es una única persona pero con 2 naturalezas, ¿verdad? Una divina invisible y otra humana visible. Pues con la Iglesia pasa algo parecido. Se entiende como una única realidad pero que es compleja. Tiene por un lado un elemento divino invisible, que es la comunidad de la gracia, y por otro un elemento humano y visible, que es la institución, con su gente, su jerarquía, sus edificios. Y la idea es que todo lo visible está al servicio de lo invisible. Claro, esta forma de pensar, esta analogía, nos conduce de cabeza a una de las frases más polémicas y, sinceramente, más mal interpretadas de toda la historia del cristianismo, una frase que nace precisamente de esta lógica. Ahí la tenemos, en latín, que siempre impone un poco. Extra ecclesiam nulla salus. O sea, fuera de la Iglesia no hay salvación. Uf. Es una afirmación que hoy nos suena durísima, ¿verdad? Muy exclusiva, muy tajante, pero como con casi todo, para entenderla de verdad, es absolutamente crucial ver de dónde viene, cuál era su contexto original y sobre todo cómo ha evolucionado su interpretación. Y es que aquí está el punto clave de todo el asunto. La forma de entender esta frase no ha sido una foto fija, para nada. Ha ido cambiando, evolucionando a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Pues porque el mundo cambiaba y la teología tenía que profundizar para responder a nuevas realidades. Esta línea de tiempo lo deja bastante claro. A ver, al principio, en tiempos de los padres de la Iglesia, esto era sobre todo una advertencia para la gente que ya estaba dentro y decidía romper e irse por su cuenta. Pero claro, ¿qué pasa en la Edad Media y sobre todo con la era de los descubrimientos? De repente, el mundo se hace enorme, aparecen continentes enteros con gente que jamás ha oído hablar de la Iglesia. La pregunta se da la vuelta por completo, ya no es sobre el que se va, sino sobre el que nunca pudo entrar. Y eso lógicamente obligó a darle una vuelta de tuerca a todo el pensamiento. Y aquí es donde entra en juego el concepto teológico que fue la llave para esta evolución, el votum ecclesia, o el deseo de la Iglesia. La idea es fascinante. Sostiene que una persona puede estar vinculada a la Iglesia no por una tarjeta de miembro, por así decirlo, sino por un deseo que puede ser incluso inconsciente. Es decir, si alguien busca la verdad con sinceridad y se esfuerza por vivir bien, siguiendo su conciencia, se entiende que en el fondo de su corazón hay un deseo implícito de aquello que la Iglesia representa, aunque ni siquiera la conozca por su nombre. Esto no es solo teoría, ¿eh?
Hubo un momento decisivo a mediados del siglo XIX, con el Papa Pío IX. Él afirmó oficialmente que las interpretaciones más rigoristas no eran correctas. Habló de la ignorancia invencible, un término técnico para decir que si alguien no conoce la Iglesia, pero no es por su culpa, eso no le condena ante Dios. La clave, a partir de aquí, se pone de forma mucho más clara en la conciencia de cada persona y en esa búsqueda sincera de hacer el bien. Y así llegamos a la visión más actual, la del Vaticano II, que de alguna manera resuelve toda esta tensión histórica. ¿Cómo? Pues con una idea muy bonita, los grados de comunión. Se abandona la imagen de un muro con gente dentro y gente fuera. La imagen de ahora es más bien como la de unos círculos concéntricos. En el centro de todo estaría la incorporación plena, los católicos que comparten todo. Pero luego hay un primer círculo muy cercano, el de la comunión imperfecta, donde están los demás cristianos bautizados. Con ellos se comparten cosas importantísimas, la fe en Cristo, el bautismo, las Escrituras, y más allá hay un círculo aún más amplio. Ahí se reconoce a quienes, sin ser cristianos, como el pueblo judío o los musulmanes, y luego todos los demás, buscan a Dios o la verdad última y viven una vida moral. Se dice que están ordenados, es decir, orientados o relacionados con este centro. Al final, para resumir toda esta idea tan compleja, hay una metáfora que es potentísima, la del iceberg, porque lo que se ve de la Iglesia, su parte visible, la institución, es solo la punta. La inmensa mayoría de su realidad, de su misterio, esa comunidad de gracia que puede alcanzar a tantísima gente de formas que ni imaginamos, todo eso está bajo el agua, es invisible a nuestros ojos. Así que, como hemos visto, una doctrina que empezó sonando casi como un muro ha evolucionado hasta convertirse en la imagen de un centro que irradia en círculos de comunión. Y esto nos deja con una reflexión final que es fascinante, ¿no? Como un concepto teológico forjado en un mundo que ya no existe sigue siendo tan decisivo para que una de las instituciones más grandes del planeta entienda su lugar y su relación con toda la humanidad hoy en día.